ahora vemos como que todo está volviendo a la normalidad, vemos como las personas están saliendo a hacer la actividad normal que se hacía antes de la pandemia, ¿verdad? Entonces, vemos como ahora las tentaciones ahora van a ser mucho más, son más que antes. Entonces, yo dije, pues que es bueno nosotros regresar a los principios, porque siempre en los principios están los fundamentos. Y cuando nosotros regresamos a esos principios y a esos fundamentos, óigame, ahí están las soluciones para nosotros resolver los problemas que nos trae esta vida. Me vino a la mente también cuando muy pequeños, pues nuestras madres iban a la escuela. Entonces, ellas en mi país nos leían la cartilla. Nos decían, esto puedes hacer, haz esto para que llegues y vengas bien a tu casa, porque la escuela tenía 2 o 3 millas de distancia. Entonces, pues uno, se iba, pues según las instrucciones, pero pasa el tiempo y después uno tiende a confiar en lo que uno sabe, en lo que uno ve, en lo que uno cree, y empiezan ahí los errores. Así también los atletas, muchos profesionales que tienen unos fundamentos y unos principios bien firmes, pero al momento, al tiempo se van olvidando y entonces empiezan a fallar. Y cuando venimos a ver qué es lo que ha pasado, óigame, en el principio y en los fundamentos están las soluciones, porque el Señor nunca ha escondido nada a su pueblo. El Señor te dice, esto es bueno y esto es malo. Entonces nosotros, pues, tomamos decisiones. Mira, el Salmo 11:3, mira lo que dice, que si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Imagínense nosotros sin un fundamento, sin una base firme, ¿verdad? Entonces, pues, para poder desarrollar este tema, que es de las tentaciones, pues, ¿qué mejor? Vamos al principio. Vamos a leer en Génesis. Vamos a ponernos de pie, vamos a abrir la palabra de Dios en Génesis 3. Y yo voy a estar leyendo del 1 hasta el versículo 8. Bien, cuando tengan todos, me dicen un gran amén y así yo sé que estamos en la misma página. Bien, gracias Mauricio, gracias, óigame, ya usted sabe, gracias Mauricio. Ok, bueno, pues la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de nuestro Dios. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Escuchen. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios
entre los árboles del huerto. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, mi Señor. Nosotros, Señor, como tus hijos, y alguien que se haya acercado aquí o a través de las redes sociales, Señor, que no te ha conocido, que sin embargo tú, mi Señor, por tu Espíritu lo has traído, mi Señor. Tú, mi Señor, tienes la revelación para todos nosotros, Señor. Desde el principio, mi Señor, que tú hiciste el mundo, que pusiste al hombre en él. Señor Padre, háblanos, Señor, a nuestro corazón, a nosotros los que somos tus hijos, Señor. Fortalécenos, que podamos reflexionar, y aquellos que no, mi Señor Padre, que te conozcan, porque tanto para nosotros, pero más importante para ellos, es este mensaje que tenemos en el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos, pueden sentarse. Pues como les había dicho, ¿verdad? Pues vamos a hablar del tema de las tentaciones. Son muchas. Todos hemos sido, somos y seremos tentados. Creyentes y no creyentes, todos. ¿Verdad? Entonces, ya que vamos a hablar de este tema, yo quisiera, antes de hablar de qué es una tentación, que muy probable, todos aquí sabemos algo, vamos a ver quién es el que tienta. Vemos ahí en un lugar, en el huerto del Edén, vemos dos personas, ¿verdad? Vemos a la serpiente y vemos a Eva. Entonces, vamos a ver quién es el que tienta. Entonces vamos a ir a Mateo 4:3, porque la Biblia es la que dice la verdad, nosotros creemos en ella, y ahí la palabra nosotros podemos discernir y encontrar lo que necesitamos saber. ¿Qué dice Mateo 4:3? Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, leyendo la palabra, vemos Mateo 4, ¿verdad? Que ahí fue cuando Jesucristo había terminado ese ayuno de 40 días sin haber comido ni bebido nada y tenía hambre. Rápidamente el tentador, que es el diablo, Satanás, fue y tentó al Señor Jesucristo, a nuestro Dios y Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Que el tentador es Satanás, ¿verdad? Eso está bien firme, bien. Y Satanás, él sabe lo que hace. Satanás va a tentarte con algo que es muy importante y que él sabe que tú puedes ser propicio a ceder a esa tentación. Porque imagínense que Satanás a nosotros, después de un ayuno de 3 días, de 10 días, del tiempo que sea, y viene y nos tienta a nosotros con esto. Dile a esas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué ustedes creen que puede pensar? ¿Qué ustedes piensan? Ahí voy a estar ahí diciendo, piedra, conviértete en pan. Piedra, conviértete en pan. Las piedras no se van a convertir en pan. Pero a Jesús, que es Dios, que tomó forma de hombre, solamente con Jesús pensar, solamente se hubiese convertido todas las piedras del mundo en pan. Pero el Señor le contestó con la Escritura, o sea, y rechazó esa tentación. Pero vemos cómo él trató de tentar a Jesús y cómo Jesús respondió. Así es que imagínate, si él tentó a Jesús de esa manera, imagínate a nosotros, que él ve las debilidades de nosotros y él por ahí se mete. Y es constantemente dándonos la tentación. Bien, entonces sabemos que él es el que tienta. Entonces,
Jesús, Dios, tentará. ¿Puede tentar Dios a nosotros? Porque está una parte y está la otra parte, ¿verdad? ¿Qué ustedes piensan? ¿Dios tienta o no tienta? Están en los fundamentos, en esos principios, que eso es bien importante. Conocer la palabra de Dios para que así estar preparados para cuando vengan esas tentaciones poder rechazarlas. ¿Qué dice Juan 10:10, verdad? Hablando de Satanás y hablando de Jesús. Dice, el ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dice Santiago 1:13, vamos a leer hasta el 17. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie con el mal. De Dios nunca sale ni saldrá nada malo para tentarte a ti. Dios es espíritu, y ese es un espíritu que es firme, puro y santo. De Él nunca vamos a recibir ninguna tentación, sino que es de Satanás, que como decía Juan 10:10, viene aquí a robar, a matar, a destruir, a tratar de desviarte a ti de los caminos de Dios. ¿Para qué? Para que Él tenerte bajo su yugo, para mantenerte cautivo. Si eres hijo de Dios, no vamos aquí a hablar de salvación, porque si tú has recibido la salvación, has puesto tu fe en Cristo Jesús de corazón, óigame, hermano, usted es salvo, de eso no vamos a hablar. Pero vamos a hablar de consecuencias para ti y para mí, que somos cristianos, que estamos sujetos a ser tentados, que lo sabemos muy bien. Pero aquel que no atiene a Jesús, aquel que no ha venido al conocimiento de Dios, bendito sea por Él. Porque tú y yo tenemos esperanza, pero aquel que no ha escuchado de Jesús, ¿qué esperanza puede tener? Así que para ese, ojalá que hoy Dios tenga misericordia y lo alcance, para que tenga salvación como la tenemos tú y yo si hemos creído de corazón, y que esté preparado, que lo capacite para él poder estar pendiente para cuando vengan esas tentaciones no ceder fácilmente. No hay ninguno perfecto, todos hemos caído y caeremos en tentaciones y cederemos. Pero el Señor siempre nos va a dar la salida. Entonces, el versículo 14 decía, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Dice, amados, 16, hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es bueno ayer, hoy y siempre. Amén. Ok, muy bien. Entonces, ya de lo que hemos hablado, pues ya más o menos tenemos un concepto bastante claro de que qué son las tentaciones. Pues las tentaciones básicamente es una incitación, una provocación, una seducción a hacer o a tomar algo que pareciese bueno, pero que te va a traer consecuencias negativas posteriormente. Es hacer o tomar algo que está en contra de la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, pues más o menos esa es una definición de tentación. Vienen tentaciones por varias vías, pero de acuerdo a la palabra,
hay dos vías principales por las cuales tentaciones vienen. La tentación viene ¿por qué? Por el ojo y vienen por el oído, ¿verdad? Entonces, pues como yo les había comentado a usted, nosotros tenemos que regresar a los principios, porque en los principios y en los fundamentos vamos a encontrar las soluciones. Hemos traído en el día de hoy pues dos soluciones, dos perfectas soluciones. Ojalá que el tiempo pues nos dé para poder llegar. Entonces, quería ver, antes de llegar a ese principio, vamos a ver tipos de tentaciones que vienen de Satanás. Hay unas que son de Satanás que vienen siempre, o casi siempre, mire, por aquí, por el oído, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Hechos? Vamos a tener unos ejemplos. Hechos 5:3. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Cuando se formó la primera iglesia de Pentecostés, pues Ananías y Zafira pues habían visto que Bernabé había vendido una propiedad y trajo todo ese dinero y lo puso a los pies de los apóstoles para cubrir las necesidades que habían. Pero ellos, viendo lo que hicieron otros, ¿qué? Hicieron lo mismo porque querían tener cierta orgullo, recibir cierta alabanza, y vinieron y vendieron una propiedad, la vendieron en 100,000, por dar un número acá, dieron 30,000 y se pusieron $70,000 en el bolsillo, pero dijeron que lo que entregaban era el total. Entonces, ¿qué vemos? Que en el versículo número 3 dice, Pedro le dice a Ananías, cuando él viene con esa ofrenda, dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad que tenía? Era tuya. Entonces, ¿qué vemos ahí? Pues Satanás se le metió a la mente de Ananías y ¿qué lo hizo? Mintió. Ahí hubo hipocresía. Entonces, esas son tentaciones que vienen de Satanás. Otra tentación de Satanás es Judas, el Iscariote, el que traicionó a Jesús, ¿verdad? Ahí Lucas 22:3 dice que se metió Satanás a la mente de Judas. Y Judas pues cogió vino y entregó pues al Señor también. También hay otra en Hechos, también habla cuando Pablo fue a predicarle a un rey y vino uno que se llamaba Elimas, el mago, y quiso también evitar de que Pablo le predicara a ese rey, y Pablo le dijo a él, tú lleno de maldad, hijo del diablo, estás desvirtuando los caminos correctos del Señor. Entonces esos son tentaciones que vinieron, que Satanás hace a las personas para que las personas que vayan den la espalda a Dios. Otro tipo de tentación de Satanás, a nosotros, ¿verdad? Porque aquí ya vemos ejemplo, a nosotros. La primera y más importante tentación de Satanás para nosotros, que nos entra por el oído, que no creas en Dios. Que no creas en su palabra. Y si de eso vienen otras, que no vengas a la iglesia, que no te hace falta, que no te congregues, que no sirvas a la iglesia, que no ofrendes a la iglesia. Esos son, y muchas otras tentaciones que vienen que son de Satanás. Las tentaciones de Satanás directas vienen todas para que vayan en contra de Dios, de la gloria de Dios y de lo que es de Dios. Pero también hay otra clase de tentaciones, que son las tentaciones que están por el ojo. Muchas de ellas que vienen en el ojo,
vienen a la mente y ahí entonces hay pensamiento. Hermano, la lujuria, la lascivia, codicia, envidia, todo ese tipo de pensamientos son tentaciones de Satanás para hacerte resbalar y para hacerte caer. Por ejemplo, dice Mateo 5, 27 al 28. Imagínate que si son tentaciones de este índole, que hasta de este tipo de tentación, cómo nos perjudica a nosotros, al pueblo de Dios. Dice Mateo 5, 27, 28. Y oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, el versículo 28, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Vemos cómo esto, hasta en eso, nosotros que somos hijos de Dios, que recibimos ese tipo de tentaciones, Satanás, sabiendo las posibles debilidades tuyas, él va a estar ahí tratando de sacarte y desencarrilarte de los caminos justos y piadosos que el Señor pues ha puesto para nosotros. Y estos son pues tipos de tentaciones que hay. El que le mencioné de Elimás estaba en Hechos 13, del 8 al 10, y lo pueden ahí pues buscar, ¿verdad? Entonces, la tentación realmente pues, ella es mala en su esencia, pero no es pecado, ¿verdad? Las tentaciones no son pecado. Todo va a depender de cómo tú manejas esa tentación. Si tú cedes o no a ella. Entonces, todo pareciese malo, porque óigame, con la mente las personas pecan. Dice en Mateo 5, 18, 19, dice que todo este tipo de pensamientos contaminan al hombre. Y por ese tipo de cosas salen de la boca, ¿qué? Cosas perversas. Que con esa misma boca que alabas a Dios, con esa misma boca vienen cosas terribles y perversas. El corazón del hombre es perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente el Señor. Pero miremos aquí porque, óigame, yo le había dicho al principio que en el principio de los fundamentos están las soluciones. Y eso lo vamos a ver si se quedan conmigo en el día de hoy, hasta un ratito más. Vamos a leer que dice 1 Corintios 10, 13. Vamos a leerla, yo la voy a buscar por acá. 1 Corintios 10, 13. Lo que pasa es que como tengo muchos versículos, los estoy leyendo escritos, pero qué bueno es uno pasar las páginas de la Biblia, ¿verdad? Y ver lo que dice la palabra de Dios. Porque uno habla, pero la Biblia es la que tiene la razón. Tiene uno que leerla. Y de ahí uno, mire, discierne. Eso es más que importante, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, versículo 13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea de carácter humano, ¿verdad? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que tú la podáis soportar. Repetimos, ¿verdad? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir,
sino que también juntamente dará la salida. O sea, que nosotros tenemos la capacidad de rechazar las tentaciones. Porque el Señor lo dice, yo lo creo y tú debes de creerlo. O sea que si viene algo, como decía Santiago, son, mire, tentaciones que te han venido por el oído y por los ojos, de las cuales están ahí porque vivimos en este mundo, pero el Señor siempre nos da la salida. Óigame, las salidas siempre están en el principio y en los fundamentos, como le dije, pues al principio, ¿verdad? Entonces, por esa razón yo puse un título de este mensaje, detente. Eso fue lo que me vino a la mente, detente. Nosotros caminamos a través de nuestra vida, entonces vemos que cuando las cosas no salen bien, decimos, pero ¿qué está pasando? Pues yo creo en Cristo y voy a la iglesia, pero ¿qué está pasando? Que las cosas no me salen bien. Detente. Yo me tengo que detener y lo hago. Y yo sé que tú también tienes que detenerte y analizar y pensar y ver los fundamentos y los principios que Dios te dejó para que tú puedas rechazar todas esas tentaciones que vienen. Ahora vienen las tentaciones viene ahora el Día de Acción de Gracia, ¿verdad? Que vienen las compras. La gente está deseosa por gastar. Ya están empezando. Ya no sé si se han fijado, pero vemos yo por lo menos que vivo en un área rural, ustedes aquí también, están viendo más aviones circulando más constantemente, ¿verdad? Significa que hay más movimiento de personas. La gente está deseosa de gastar y de salir. Entonces, ahí hay tentaciones que te pueden llevar a tomar decisiones que no son las mejores. Muchas compañías hacen fiestas. Nosotros llevamos un tiempo que estuvimos todos metidos, escondidos en nuestras casas. Y ahora la gente está saliendo. Mucha gente aguantó esos instintos que tiene. Personas con personas. Pero tienen cierta libertad ahora. Tienes que estar pendiente al varón, a la mujer, a la joven y al joven. Y al anciano que está con nosotros y escucha. Ojo, porque el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Óigame, y él a los que él tiene en su casa, están en su casa. Tú y yo, que estamos aquí en la casa de Dios, que le rendimos culto, adoración al Señor, tenemos que cuidarnos, porque detrás de ti, detrás de mí, Él está ahí. Tú lo sabes y yo lo sé, por eso le puse detente. Vamos a detenernos. Entonces, mira que te digo que nosotros también somos tentados porque vemos un ejemplo, ¿verdad? En la Biblia hay un ejemplo bien claro que está David. David, ¿verdad? Cuando yo pequeño, pues que veía películas, yo pensaba que David era como Dios o como Jesucristo, ¿verdad? En mi ignorancia, porque lo veía montado en un caballo, todo el mundo lo adoraba, todo el mundo lo quería. Pues David, ese hombre que decía que estaba, ¿qué? Conforme al corazón de Jehová, ¿verdad? Dice la palabra. David, en el Antiguo Testamento, fue un hombre que tenía el Espíritu Santo. Primera de Samuel 16:13 dice que cuando fue Samuel, que fue a buscar al que iba a ser ungido, porque Saúl ya lo había desechado, fue a la casa de Isaí y ahí vio todos sus hermanos. Y obviamente Samuel veía al que era grande, buen mozo y fuerte, con la espada, con el escudo. Y el Señor, tíralo para el lado. Ese no es. Y se acabaron todos. Dice Samuel, bueno, ¿te queda uno? Sí, uno. El pastor de ovejas. Ese. Pues mándalo a llamar porque hasta que ese no venga, aquí no comemos. Hasta que llegó David. Dice que era un joven de hermoso parecer, ¿verdad?
Pues ahí mismo vino Samuel, lo ungió delante de todos sus hermanos. Ahí que estoy en ese versículo número 13. Y dice, Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David, posó sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y vemos como ese varón de Dios, un hombre que todo lo consultaba con Dios, un hombre que le oraba a Dios en todo momento, escribió muchísimos salmos, mucha poesía, muchos pensamientos. Ojalá que nosotros tuviésemos algo de mucho de David en la oración y la relación con Dios, menos con lo que les voy a contar ahora, que está en el capítulo 2 de Samuel, capítulo 11 y 12, que fue lo que le pasó a él con Betsabé, un hombre de Dios. Vino, se supone que fuera a la guerra. Todos los reyes iban a la guerra, porque si no iban a la guerra, el soldado que estaba segundo mando, cuando conquistaban el lugar, la gente iba a pensar que esa ciudad le pertenecía a él, porque no estaba el rey. El rey tenía que estar ahí, que era el uso y la costumbre y para lo cual él había sido llamado, ¿verdad? Se fue y se levantó tarde, dice la historia. No le voy a leer, pero están entre el 11, en el 11 particularmente y el 12. Y el varón fue por su tejado, miró lo que no tenía que ver y vino, le trajeron a Betsabé y ahí estuvieron juntos y de ahí ella tuvo un embarazo. El hombre de Dios, él que siempre lo consultaba, imagínate tú y yo. Que hay veces que esto, mire, lo abrimos y lo abrimos muy poco. Pasamos y gasto 3 horas viendo un juego de baloncesto, por no decir fútbol. Pero para la Biblia se nos hace un poco difícil darle por lo menos 40 o 50 una hora bien dada. Y todos vivimos por ahí. Todos vivimos por ahí. Pues este varón, David, un hombre conforme al corazón de Dios, hizo lo que no tenía que hacer. Y vimos la consecuencia. Mató al esposo, a su sirviente, al hombre que estaba enfrente de batalla de guerra. ¿Por qué? Para achacarle el hijo que iba a tener de David a Urías, el heteo. Perdió la vida un inocente, el que estaba en la barriga, en las entrañas de Betsabé. Y así como él, nosotros, cuando vienen este tipo de cosas, empezamos a ¿qué? Primero, el adulterio, la mentira, el confabularse, homicidio, todo es un efecto dominó. Por eso es importante no ceder a esas tentaciones que van en la mente y están en nosotros, en todos nosotros. Entonces, este varón de Dios tuvo esas consecuencias. Y en el capítulo número 12, Natán el profeta le hizo una historia, ¿verdad? De que mira que había un rico, que había un hombre pobre que no tenía nada y vino alguien y el rico le quitó el animal y se lo dio. Y David se molestó muchísimo y dijo que era digno de muerte ese varón, que le tenía que pagar 4 veces por la afrenta que había hecho. Y Natán le dijo, ese eres tú. Y aunque Jehová te perdona el pecado, bienaventurado el hombre que Jehová le perdona sus transgresiones, ¿verdad? Pero vas a tener consecuencias. Dice que la espada no se separará de tu casa. Nunca. Y así fue. Hasta su hijo Absalón se sublevó contra él. Hubieron muchos sufrimientos. Si te los cuento lo que dice ahí, que de las mujeres de él se iban a acostar en la misma plaza pública frente a él. Entonces yo quisiera ver lo que dice el versículo
12, quisiera leer el 7 y el 8, porque ahí me llevó algo que quisiera compartirlo con ustedes. Mira, vamos a buscarlo. Segunda de Samuel, el versículo 8. Dice la palabra de Dios. En el versículo 8, segunda de Samuel 12, dice, diciéndole Natán a David, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te hubiese añadido mucho más. Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos. Hasta Uría Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por la cual ahora la espada de Jehová no se separa de tu casa. Mire, ¿usted sabe por qué me llama la atención esto? Porque el Señor, a ti y a mí, como a David, nos da casa, nos da trabajo, nos da salud. Él nos pone todo, especialmente nosotros aquí en este país que somos sumamente tan bendecidos. Y como tú y yo, siendo hijos de Dios, ¿verdad? Que confesamos el nombre de Dios, podríamos o podemos caer o ceder a tentaciones sabiendo los sufrimientos que tienen las personas cuando están sujetas a este tipo de falta. Mi hermano, lágrimas, sufrimiento, sufre tu mujer. Y si eres mujer que le hace adulterio a tu esposo, sufre tu esposo también. Tus hijos. Ese testimonio que has dado, que por la boca has dicho que tú eres un hijo de Dios y todo. Y ahí, hermano, y por el tiempo ni te digo todos los demás tipos de sufrimientos que traen este tipo de pecado, solamente cuando has cedido a las tentaciones que por un minuto o por un ratito, óigame, hay una separación de Dios. Al hombre que es de Dios y a la mujer que es de Dios, este tipo de ceder este tipo de pecado, óigame, eso es malísimo. Porque lo primero es que no vienen para la iglesia. Después se desaparecen. Después empiezan a echarle la culpa a otro y empieza a mezclar a personas que ni sabían. Tú y yo sabemos es que tenemos que estar bien preparados y bien firmes en el Señor para no caer en este tipo, pues, de tentación. Y dice segunda de Timoteo 2:22. Segunda de Timoteo 2:22. Dice la palabra de Dios. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de que corazón limpios invocan al Señor. ¿Habrá algún joven aquí hoy? ¿Hay jóvenes aquí hoy? Alza la mano alguno joven, menor de 18, por ahí. Hay jóvenes, ¿ok? O varones y hembras. Pues mira, aunque hay viejos que están como segunda de Timoteo, que tienen pasiones juveniles. El Señor le escribió esto a Timoteo. Timoteo era un hombre joven y él, cuando le hace referencia a esto, es porque el hombre y las muchachas jóvenes, y para ti va esto, tendrán a pensar no mucho
con esto y piensan con esto, muy emocionales. Entonces a ti, joven, varón o hembra, óigame, manténgase puro. Sácale los ojos y el oído a todo lo que sea adicción, droga, alcohol, adulterio, fornicación. Tú que eres muchacha, si el varón ese o ese joven te quiere, sea quien sea, dentro o fuera de la iglesia, si él te quiere, va a respetar tu integridad física, mental, emocional. Si de verdad te quiere, él te va a guardar. No hay nada mejor que un hijo o una hija de Dios ir al matrimonio santo y puro como Dios lo establece para ellos. No esté buscando. ¿Usted sabe por qué? Porque si cedes a ese tipo de tentación, vas a pagar consecuencias. Aquí nosotros, la iglesia apoya CareNet, creo que le cambiaron el nombre, ahora creo que se llama Voice for Life. Aquí hay una de las personas, sé que está como coordinadora, una de las hermanas que aquí canta o tiene que ver con ese ministerio. Pues ahí llegan mayormente muchachas porque quieren abortar. ¿Vio? El ceder la tentación hasta dónde llega. Ya tienen una criatura en su vientre. ¿Van para qué? Para abortar, y allí tratan de convencerlas de que hay una opción, de que no es abortar. Y ahí se le da el evangelio, ¿verdad? Entonces, mira cómo, y nosotros por la iglesia lo apoyó, cómo este tipo de tentación puede llegar. Y llegan solas. Ya el varón no las quiere. ¿Por qué? Te usé y te dejé. Vienen a ser como si fuese un paño. Después que se usa, ya no sirve. Si te quiere. O tu varón, que hay muchachas que son tremendas. Cuídate también. Porque la santidad es tanto para uno como es para el otro. El Señor no tiene acepción. Somos todos iguales ante los ojos de nuestro Dios. Así es que huye de todo eso. Ahora viene la solución en 4 minutos. Amén. Gloria a Dios, a ver si nos da tiempo. Génesis 3, ¿verdad? Habíamos leído del 1 al 8. Mire, Eva, ¿qué hizo? Eva vio el árbol de que le había dicho Dios que no comiera, ¿verdad? Ese árbol siempre estuvo ahí, ese árbol no se movió de ahí. Ese árbol siempre estuvo en el mismo lugar y para ella no lo usaba. Pero hasta que vino Satanás, se metió la serpiente y le dijo. Y cuando le dijo, ya lo que miraba en inocencia, ya lo miró de otra manera, con deseo. Tomó y comió, ¿verdad? Se lo dio a Adán y Adán también comió. Y de ahí en adelante es que todo esto que estamos hablando, la tragedia de la humanidad, el pecado. ¿Y qué el pecado ha traído por haber cedido ellos a esa tentación? Lágrimas, sufrimiento, muerte, sangre, pandemias, plagas. Y ahora la última, el calentamiento global, que por muy cierto, y también es cierto, óigame, y no se vislumbra nada mejor. De mar en peor, desafortunadamente es así. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos vinieron, se cosieron, dice que hojas, ¿qué? De higuera, ¿verdad? Y dice que se hicieron que delantales. Entonces, a ellos, como tú y yo, que venimos y cedemos a las tentaciones, cometemos errores y queremos tapar el cielo con la mano y queremos resolver nosotros mismos, ¿verdad? Y hacer como es nosotros, nuestra sabiduría.
malísima, y empezamos a arreglar. Entonces, ¿qué pasa? La vergüenza de Adán y Eva, después que se cosieron los delantales con hoja de higuera, ¿se escondió? ¿Pudieron ocultarlo? ¿Sabe qué se hicieron? Se hicieron sastres. Y por cierto, malos costureros, se hicieron delantales con hoja de higuera, pero la vergüenza estuvo ahí. ¿Qué dice eso? Mire, el hombre por su naturaleza nunca vamos a poder resolver cuando cedemos a las tentaciones. Y así como Adán y Eva que se hicieron delantales, la solución nunca va a venir de nosotros, viene de Dios para con nosotros. Dice 3:21, ¿usted sabe qué? Que Dios después que habló con ellos y todo salió a la luz, ¿tú sabes qué dice? Y que Dios les hizo túnicas. O sea, que lo que ellos hicieron no dio resultado. El Señor tuvo que venir y vestirlo. Esa es la solución número 1. Me queda un minuto y me van a regalar 2. Solución número 1. Tú necesitas a alguien que te cubra la vergüenza después que has cedido. El único que te puede cubrir esa vergüenza es Jesús. Jesús es esa túnica pagada con su santa sangre, que solamente te puede a ti dar capacidad. Te cubre tu pecado, te da vida eterna. Las posibles tentaciones que van a venir y que vas a ceder, te las cubre. Ojalá que no sean muchas, pero el hombre necesita ponerse ropa que no puedes tú hacer, las hace Dios para ti. Así Dios como le hizo túnicas y los vistió, así Jesús es esa túnica que tú y yo necesitamos. Esa es la primera solución. Todos necesitamos a Jesús porque nos da el Espíritu Santo, nos prepara y nos capacita para no vivir constantemente tentación tras tentación. Hay unos que me dicen, hermano, pero yo tengo a Jesús, yo creo en Jesús. Pero no puedo sucumbir a unas tentaciones que están constantemente en mi vida, la pornografía, el deseo, la codicia, las mujeres. Eso no lo puedo aguantar. Si es ese tu caso, el punto número 2, que es finalizando. Hermano, conságrate a Jesús. Jesús y la consagración a Él, de ahí parte la capacidad. Tienes el Espíritu cuando viene Jesús. Y cuando tú lees, meditas la palabra, constantemente estás en comunión con Él. Óyeme, la consagración. Tú y yo sabemos que cuando nos consagramos a Jesús, las cosas no son iguales. No perfecto, claro que no. Solamente hay uno perfecto. Ese que sale ahí en Hebreos 4:15, ese sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, que fue tentado en todo, pero ¿qué? Pero sin pecado. Ese es el único. Y nosotros nos tenemos que consagrar a Él. Si lo estás haciendo, amén, felicidades. Damos gracias a Dios por eso. Pero si no, conságrate al Señor. Ojalá yo pido al Señor que nosotros podamos consagrarnos cada día más a Él. Pero somos nosotros que somos la iglesia de Dios. Imagínate aquel que vive, que la tentación es la regla de vida de él porque no ha escuchado de Él. ¿Qué de ellos que no tienen la esperanza que tú y yo tenemos en nuestra Jerusalén?
Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, que hay personas que están muriendo y yendo al infierno. ¿Por qué? Porque no tienen esa esperanza, haciendo sacrificios, haciendo rituales, procesiones, dioses de palo, tiran cosas al mar buscando, prendiendo velas a los santos. Hay personas que no han escuchado el Evangelio y ellos necesitan tener esa esperanza que tú y yo tenemos. Dice Romanos 10:15, dice que cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian, ¿qué? Las buenas nuevas del Evangelio. Aquellos, ¿usted sabe qué andan? Andan como Adán y Eva en hojas de higuera y en delantales. No tienen la túnica que tú y yo tenemos, que hemos creído en la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, nuestro Dios y Señor. Para ellos también el mensaje que ojalá que le llegue, ojalá que tú y yo a través de alguna oración, ofrenda o si no yendo, puedan ellos escuchar lo que tú y yo estamos escuchando en esta libertad. Y para finalizar, me dice un hermano, pero yo tengo y no puedo solucionar este problema. Y yo le digo, pues conságrate a Jesús. Y finalizar, ¿cómo nos consagramos a Jesús? Hay una sola manera, y tal, la palabra lo dice. Dice Romanos 12:1, te consagras a Jesús de esta manera. Romanos 12:1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis con este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Menos que eso no es consagración. Sacrificio vivo, agradable como una ofrenda a Dios. Medita en su palabra, ora. Mira, el diablo lo único que puede hacer es tentarte. Él no puede hacer otra cosa más. Adán y Eva los tentó, cedieron. Jesucristo, principando el ministerio, fue tentado y no cedió. Ahí está el quid de nosotros. Nosotros necesitamos de la gracia y a ese Jesús, porque no somos como Jesús. Pero podemos luchar contra muchas de esas tentaciones. Hasta en el final, que Él fue a la cruz, murió y resucitó. ¿Sabe por qué? Porque no tenía pecado. Y el único que no tiene pecado es Dios. Por eso que decimos que Jesucristo es Dios. 26:31 de Mateo 26:41 dice, cuando Él estaba orando en el Getsemaní, que regresó, dijo, velad y orad para que no caigas en tentaciones. Meditamos en la palabra de Dios y la obediencia sobre todo, hermano. Así que necesitamos a Jesús y necesitamos consagrarnos a Él. Si nosotros seguimos esos dos consejos, victoria vas a tener. Vas a vivir una vida mejor. Y los años que te regale el Señor van a ser de buen testimonio. Si hay alguien aquí o en las redes sociales que haya escuchado esta palabra, que esté viviendo de caída en caída, ¿por qué? Porque no tiene a Jesús. Simplemente porque no tiene a Jesús, no tiene ese Espíritu Santo, no tiene esa regeneración. El altar está abierto, puede pasar.
Y vamos a orar por él. Ojalá que Dios tenga misericordia de alguno de aquí que no lo haya conocido, que hoy sea el día que diga, se acabó esto. Yo quiero entregar mi vida a ese Dios santo, a ese Dios poderoso, que es el único que sana, el único que restaura y en el único donde hay vida. ¿Hay alguno? Vamos a orar. Padre amado que estás en gloria, estamos tan agradecidos de ti, Señor Padre. Qué bueno nosotros es regresar a esos fundamentos, regresar a esos principios, mi Señor Padre, y ver que por más que nosotros hagamos, Señor, así como Adán y Eva, no nos podemos cubrir. Tú tienes que venir a nuestras vidas y cubrirnos la vergüenza. Tú eres el que nos viste, Señor Padre, y nos justifica solamente por ti. Gracias a Jesús, Padre, por habernos, Señor, rescatado. Gracias por habernos puesto esas ropas santas. Ahora que viene la Navidad, que todo es rojo, nosotros tenemos nuestra túnica de la sangre de Cristo sobre nosotros. Que seamos, Señor Padre Santo, obedientes. Que seamos, Señor Padre, consagrados a ti. Que podamos, Señor Padre Santo, resistir en lo más que podamos, Señor. Y te damos gracias porque nos has dado de tu gracia inmerecida para nosotros, pero la tenemos, Señor Padre. Estamos agradecidos de ti, Señor, esperando, mi Señor, que cada uno de nosotros, mis hermanos y yo, que esta palabra, mi Señor Padre, que nos sirva de reflexión y que podamos, Señor Padre, estar preparados. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.